Un momento ahí, si quiere póngase de pie y salude 2, 3 personas por favor mientras damos comienzo al servicio. Muy bien, hermanos, como lo leíamos ahora en el Salmo 70. Creemos que Dios está tardando demasiado sus promesas, pero Dios no se tarda. Y cuando adoramos a Dios descansamos más en su plan perfecto que solo orar. Debemos orar y adorar y exaltar la grandeza de nuestro Dios, porque Él hará lo que deba hacer. Amén. Bueno, hermanos, quiero recordarles que todos los días a las 7 de la mañana, a partir de las 7 de la mañana de lunes a viernes tenemos aquí oración en la iglesia de 7 a 8:30. Y que si usted no puede venir, por medio del WhatsApp de la iglesia pueda manifestar sus necesidades de oración, porque queremos orar por usted, por sus proyectos, por sus necesidades. Sigamos orando por doña Alcira, por la señora Alcira, la mamá de Nancy. Sigamos orando por don Gabriel también. Sigamos orando por Amparo Tovar y por tantas personas que hoy necesitan ser acompañadas en oración, por aquellos que están a la espera de conseguir trabajo. Estemos orando, por favor, también por el campamento de niños que se llevará a cabo este viernes y sábado. Que Dios esté guiando a los profesores, que Dios esté guardando la vida de los niños y que esté ayudando con el clima para que esta actividad pueda llevarse a cabo sin ningún contratiempo. Bien, hermanos, estamos en una serie de predicaciones, como ya muchos lo saben, en el libro de Samuel. Por eso le pido por favor que vaya allí al primer libro de Samuel. Hoy nos vamos a enfocar en el capítulo 14. Y a través de este estudio estamos considerando lo que es escuchar la voz de Dios. Necesitamos escuchar la voz de Dios a medida que andamos con Él para conocer su propósito en nuestras vidas. Es muy difícil ser cristiano y no saber siquiera cuál será el propósito de Dios para mí. Dios tiene un propósito para todos como pueblo, como iglesia, pero Dios tiene un propósito para mí. Debo conocer cuál es ese propósito. Aquí en el libro nos daremos cuenta de personajes como Samuel, como Jonatán, que fueron sensibles a la voz de Dios. Veremos también a David, pero en el capítulo de hoy veremos un contraste, porque hay momentos donde se ve a Saúl tratando de escuchar la voz de Dios, de ser dirigido por él, y dice el autor, y Dios no le respondía y guardaba silencio. Y es complejo que queramos respuestas de Dios, queramos escuchar su voz y que eso no sea a veces del todo claro para nosotros. Hay muchas personas por años caminando con el Señor y leen la Biblia y dicen: yo todavía no entiendo. Yo leo y no entiendo. Pues si no entiende, vincúlese o entre a un rebaño, a un discipulado y empiece a escudriñar la palabra de Dios para que sus ojos sean abiertos y pueda comprender
la voluntad de Dios para su vida. No es excusa el no conocer bien o no reconocer la voz de Dios cuando leemos su palabra. También nos dice la Escritura que debemos estar bien en nuestras relaciones. En el caso de los casados, que si no estamos bien con nuestras esposas, nuestras oraciones serán estorbadas. Así que puede haber muchas cosas en nuestra vida que estén estorbando, que podamos escuchar con claridad la voz de Dios y muchas veces recibir lo que estamos esperando de Él. Así que vamos por favor a la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie para leer estos 14 versículos de este pasaje. Y aconteció que un día Jonatán, hijo de Saúl, dijo al joven que llevaba su armadura: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está al otro lado. Pero no se lo hizo saber a su padre. Saúl estaba situado en las afueras de Gibeá, debajo del granado que está en Migrón, y la gente que estaba con él eran unos 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, el sacerdote del Señor en Silo, llevaba un efod. El pueblo no sabía que Jonatán se había ido, y entre los desfiladeros por donde Jonatán intentaba cruzar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco puntiagudo por un lado y un peñasco puntiagudo por el otro lado. El nombre de uno era Boses y el nombre del otro Sene. Uno de los peñascos se levantaba al norte frente a Migmas y el otro al sur frente a Geba. Jonatán dijo al joven que llevaba su armadura: ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá el Señor obrará por nosotros, pues el Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos. Y su escudero le respondió: haga todo lo que tenga en su corazón, vea, aquí estoy con usted a su disposición. Entonces dijo Jonatán: mira, vamos a pasar hacia esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dicen: esperen hasta que lleguemos a ustedes, entonces nos quedaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Pero si dicen: suban a nosotros, entonces subiremos, porque el Señor los ha entregado en nuestras manos. Esta será la señal para nosotros. Cuando ambos se mostraron a la guarnición de los filisteos, estos dijeron: miren, los hebreos salen de las cavernas donde se habían escondido. Los hombres de la guarnición saludaron a Jonatán y a su escudero y dijeron: suban a nosotros y les diremos algo. Y Jonatán dijo a su escudero: sube tras mí, pues el Señor los ha entregado en manos de Israel. Entonces Jonatán trepó con manos y pies y tras él su escudero, y los filisteos caían delante de Jonatán y tras él su escudero los remataba. La primera matanza que hicieron Jonatán y su escudero fue de unos 20 hombres en el espacio de media yugada, aproximadamente 15 metros cuadrados de tierra. Señor, esta es tu palabra. Confiamos, Señor, en el poder que tiene ella para llegar a lo profundo de nuestro corazón. Gracias porque es enviada hoy a una necesidad específica para cada uno de nosotros, Señor. Que mientras estamos acá, nuestro entendimiento sea abierto y podamos comprender las grandezas y las profundidades de tu palabra, Señor amado. Rodéanos con tu espíritu y que tu gloria llene esta casa, Señor, de poder. Y que mientras, Señor, es tu palabra es expuesta, Señor, haya sanidad, libertad, transformación, Señor, de parte tuya. No solo aquí, sino en todo este municipio, en nuestro departamento, en nuestra nación y en las naciones de la tierra donde tu palabra hoy es enseñada, Señor. Para la gloria de tu nombre oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, el título de la enseñanza es Dios puede, y también podríamos añadir quiere salvar. Ese es el propósito de Dios. Dios había estado levantando jueces en Israel,
Luego levantó al profeta Samuel y ahora había puesto rey. ¿Para qué? Para librar a Israel de sus enemigos. ¿Cuál era el enemigo potencial de Israel en este momento? No sé, me gustaría que usted esté leyendo el libro de Samuel mientras vamos en esta serie de predicaciones para que podamos estar conectados, tengamos el hilo conductor de toda esta historia. ¿Quiénes eran los enemigos en ese momento de Israel? Los filisteos. Muy bien. Y era un ejército grande, un ejército que los sobrepasaba en número de soldados, en carros y en armas. Parecía una guerra perdida. Pero aquí vemos en este capítulo un contraste entre Jonatán y su padre. Jonatán está continuamente a la expectativa de qué irá a hacer Dios para salvarlos o librarlos de sus enemigos. Y él estaba considerando hacer una expedición de reconocimiento y poder ver dónde se encontraban ubicados los filisteos. Mientras se dice en la palabra que Saúl estaba debajo de un granado con 600 hombres. Habíamos dicho la semana pasada que ¿dónde estaba el resto del pueblo de Israel? ¿Escondido en dónde? En cuevas, en cavernas, en cisternas, y algunos habían pasado el Jordán. Estaban atemorizados, pero Jonatán sentía en su corazón que Dios estaba cerca de darle la victoria a Israel. Saúl vemos que siempre está confiando en el número de soldados que le acompañan, siempre estaba rodeado de una multitud, él tenía 600 hombres en ese momento. Y Jonatán, ¿con quién estaba? Con su escudero solamente. Y también Saúl usaba de vez en cuando y de manera supersticiosa el arca del pacto. En ese tiempo la movían de un lado a otro, no estaba situada allí en el tabernáculo, sino que la transportaban. Recuerda allí en el capítulo 4, creo que no profundizamos en ese capítulo, pero Israel, que está en batalla y ve que está perdiendo, manda a traer el arca, y el arca es capturada por los filisteos. Es tan impactante ese momento que Elí se va hacia atrás y se desnuca y muere ese día. También los hijos de Elí mueren, y una de las nueras de Elí muere dando a luz. Y recuerda el nombre de ese hijo: Icabod. Quiere decir, la gloria de Dios nos ha abandonado o se ha ido. Y aquí está mencionando el autor de este capítulo, que es Samuel, diciendo que allí estaba con Saúl uno de los nietos de Elí, y menciona entre ellos a Icabod, es decir, como dándonos a entender que la gloria de Dios paulatinamente se había estado yendo ya de la vida de Saúl. Mientras tanto, Jonatán, allí en el verso 6, pensaba que Dios no estaba limitado para salvar con pocos o con muchos. Dios no le interesa si son muchas o pocas las personas, cuando Dios va a dar libertad, cuando Dios va a salvar, cuando Dios va a obrar. Él no necesita mucha gente, solo necesita corazones dispuestos a creer que para Él no hay nada imposible, que Él es soberano y que Él asegura esas batallas. No llegamos hasta allí, pero si usted en su Biblia ve el verso 23, dice: así libró el Señor a Israel en aquel día. La batalla se extendió más allá de Bet-Aven. Es decir, ese día, aunque a los que logró
eliminar Jonatán no fueron muchos. Ya después, cuando se unió Saúl con su ejército, la victoria fue un poco mayor, pero hubiera sido más grande. Y esto se lo cuento para no hacer tan tedioso leer todo este capítulo que es tan extenso. Por eso le pido que vaya siguiendo usted en su casa en semana la lectura, porque luego de que Saúl pide a Dios que lo guíe, Dios guarda silencio. Saúl no entiende por qué Dios no les dio una batalla mucho más grande, y era que Saúl había hecho un voto a Dios y había condicionado al ejército con ese voto. Y es decir, hasta que Dios no nos dé la victoria, no vamos a comer. Y entraron al lugar donde habían atacado a los filisteos y allí había miel. Y como Jonatán no estaba en el momento en que Saúl hizo el juramento que quien comiera mientras estaban en esa guerra sería asesinado. Y entre todas estas cosas descubren que Jonatán fue el que probó miel, es decir, se alimentó cuando su padre había hecho un voto a Dios de que moriría. Saúl intentó matar a su propio hijo, porque él, en su forma de ver cómo Dios obraba, pensó que eso era lo correcto. Gracias a Dios, el pueblo no permitió que Jonatán fuera asesinado, porque ellos reconocían que Dios había traído esta victoria, era gracias a la valentía de Jonatán. Ellos habrían tal vez podido pedir a Dios: Dios, haz descender fuego del cielo y que consuma a todos estos filisteos, pero Jonatán pensaba que no solo Dios podía hacerlo de esa forma, sino que también podía actuar de otras. No sé si usted ha leído completamente el libro de Jueces. Allí en Jueces capítulo 3:31 hay un hombre llamado Samgar que asesinó a 600 filisteos con una aguijada. ¿Usted sabe qué es una aguijada? No es una quijada, sino una aguijada. Una aguijada es una vara con una punta de metal con que se chuzaban los bueyes para que trabajaran. Y con esto se dice que terminó con la vida de 600 filisteos. Tal vez Jonatán pensó: bueno, si Dios pudo hacerlo a través de Samgar, también puede hacerlo a través de mí. Así que no era Jonatán actuando con la ayuda de Dios, sino Dios utilizando a Jonatán para llevar a cabo esta victoria. Porque a veces pensamos que somos nosotros los que hacemos las cosas. Piense ahora en el contexto cristiano. Hay mucha gente que cree que sana enfermos y no el poder de Dios sanando a los enfermos. Él dice: yo he orado por mucha gente y la gente se sana, y creen que es por el poder de Él y no el poder del Espíritu Santo obrando a través de Él. Cuando entendemos que es Dios el que obra, eso nos hace humilde y reconocer que no somos nosotros, es Él el que actúa. Esto nos enseña que nuestra confianza o temor no debe ser establecida en los recursos existentes o inexistentes, sino en que Dios quiere salvar. Dicho contraste entre Jonatán y Saúl deja ver que el lugar que tiene la convicción en cuanto a que el poder de Dios no está limitado a la disposición de recursos. ¿Qué significa eso? Que a veces pensamos que si tenemos más, podemos hacer más. Si somos más, podemos lograr más. Pero según la percepción de Dios, no es así. ¿Ustedes creen que había o qué existía antes de que Dios creara el universo o los universos, como algunos dicen, que no hay uno solo, sino muchos? ¿Creen que Él necesitó materia prima para hacer todo lo que existe? La Biblia dice que no había nada y que solo Él habló, y que el poder de su palabra
hizo que todo existiera. Cuando Job de alguna manera quiso juzgar la forma de obrar de Dios en su vida, Dios le preguntó: ¿dónde estabas tú cuando yo colocaba los cimientos de la tierra? Pareciera que la tierra está sostenida por columnas según la Biblia, pero los que han hecho ya estos viajes espaciales se dan cuenta que la tierra y los planetas están suspendidos en la nada. ¿Recuerda el milagro de Jesús cuando quiso alimentar a una multitud que llegaba a las 15,000 personas? Él le dijo a los discípulos: vayan ustedes y denles de comer. Ellos empezaron a hacer cuentas matemáticas: no, necesitamos mucho dinero para darle comida a esta gente. ¿No es mejor que se vayan y que busquen comida en el camino? Y el Señor Jesús dijo: no resistirán. Ya llevaban como 3 días sin comer. Y Dios pregunta: ¿qué tienen? Y había un niño con panes y peces, y Él multiplicó esos panes y esos peces. Dice que sobraron canastas con comida. ¿Usted cree que Jesús hubiera podido hacer eso si no hubiera existido panes y peces? Sí, lo hubiera podido hacer, claro que sí. Pero Dios utilizó lo poco y aún puede utilizar o hacer algo grande aunque no haya nada. Este capítulo 13, el 14 y el 15, se puede observar que el método no consiste en la cantidad de recursos, sino en la confianza que se tenga en Dios y sus propósitos en su plan de salvación. ¿A qué voy con esto? ¿Usted no se ha puesto a pensar: si yo fuera más joven, si yo no tuviera esta limitación en mi vida, si no tuviera esta enfermedad, si tuviera un mejor empleo que me pudiera dar mejores recursos, podría hacer esto, aquello? Y eso no es confiar en Dios, eso no es depender de Dios. Así lo tuvo que entender Pablo cuando le pidió al Señor que le quitara aquello que le impedía ser el misionero que él quería ser. Y Dios le dice: bástate mi gracia. Esto no se trata de si tú ganas más en tu empleo, o si tienes X o Y trabajo, o si estás en determinado país, o si estás sano, o si eres más joven. No, Dios puede usarnos en cualquier etapa de nuestra vida, con muchos o con pocos recursos. Tenemos que descansar en los propósitos de Dios, porque Dios se glorifica en nuestras debilidades. Y si no, piense en el plan de Dios para salvar al mundo. Hace que Jesús venga a la tierra y se encarne en un pequeño niño que necesita ser cuidado, que necesita ser guiado, y luego permite que sea azotado, que sea despreciado, que lleve nuestras enfermedades y nuestros dolores, que sea oprimido y afligido, que sea cortado de la tierra de los vivientes y que tenga que derramar su alma hasta la muerte en una cruz. Pareciera una forma incorrecta de salvar, de rescatar, pero así lo hace Dios. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo importante no es qué tan capaces somos de lidiar con las dificultades, las pruebas de la vida, sino que tanto dependemos de ese nombre que también le fue dado a Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Y así lo afirma Pablo: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios tiene el poder para rescatar, para limpiar, para perdonar, para santificar,
para salvar. Dios lo puede hacer todo. Si nos dio a su Hijo para salvarnos y liberarnos de nuestros pecados, ¿cómo no va a proveernos para sostener a nuestras familias? ¿Cree que Dios es incapaz? Es que algunos dicen, no, es que yo me gano un mínimo. Con eso no alcanza. Si tú hablas con uno de nuestros senadores de la República, dice, me gano 40 millones de pesos al mes, fuera de los torcidos que me entran por otro lado, pero no me alcanza. No puedo diezmar porque no me alcanza. Yo quisiera hacer esto, aquello, pero no tengo. Y a veces confiamos más en los recursos que tenemos que en el poder de Dios. A veces pensamos, este lugar es muy pequeño para crecer, pero no se trata del lugar, se trata de la convicción que yo tengo de que Dios puede salvar y puede hacerlo por fuera de este lugar. Por eso animo a que usted visite uno de los rebaños, porque el próximo año continuaremos con esos rebaños y allí usted puede invitar a alguien nuevo para que escuche la palabra de Dios. No podemos limitarnos a compartir la fe, que porque es que el espacio es muy pequeño. Tenemos que considerar es lo que Dios quiere hacer y lo hará fuera de estas 4 paredes. A veces vemos como limitante estos eventos deportivos. Habían dicho hasta las 11 de la mañana va a estar cerrado, creo que a las 9 ya estaban quitando las cintas. Y a veces uno lucha, cambiamos el horario, no lo cambiamos, no va a llegar gente, pero mire que sí, el que quiera llegar, llega por sus medios. Y tenemos que pensar que los eventos deportivos en el municipio no van a parar, van a continuar. Y tenemos que estar preparados para todos esos eventos y decir, hay que llegar a la iglesia. No son nuestros dones entonces, mis hermanos, ni nuestras capacidades o medios lo que nos dará la victoria. Es el poder de Dios, o es por el poder de Dios que avanzamos hacia sus propósitos. Ya lo habíamos dicho ahora, no andamos por vista, sino por fe. Cuidado, hermanos, de ser autoengañados en pensar que lograremos más si tenemos más recursos. Dios se glorifica allí donde hay personas que confían en Él. Debemos crecer más en la cultura del Evangelio, es decir, si estamos con Dios, eso es suficiente. Su palabra es suficiente. Eso es lo que realmente necesitamos. Gloria a Dios si viene un mejor trabajo con mejores ingresos. Gloria a Dios si suceden tantas cosas que a veces quisiéramos que sucedieran. Pero lo único que necesitamos es saber que Dios está ahí librando la batalla por nosotros. Si vas con tus propios recursos, en tus propias fuerzas a librar tus batallas, te puedo decir que ya tienes perdida la batalla. Solo Dios puede salvar y lo hace a través de nuestro Señor Jesucristo. Solo Dios puede ayudarnos en nuestras debilidades, en nuestras necesidades, si confiamos realmente en Él. Solo en Él debe estar puesta nuestra confianza, porque Él es nuestra fuerza y nuestro sostén. Recuerde lo que dice Mateo capítulo 7, verso 7. Pidan y recibirán. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Pero tal vez no estamos pidiendo, no estamos buscando y no estamos llamando. Nos estamos conformando y tal vez simplemente estamos orando, pero no estamos actuando. Y Jonatán no solo oraba, sino que actuaba, y eso lo vamos a ver también en la vida de David y de muchos personajes de la Biblia. Oraban, esperaban el momento del Señor y actuaban. Y siempre
En estos hombres vemos que fueron acompañados por la presencia de Dios y lograron o obtuvieron la victoria. Usted quiere el respaldo de Dios. Usted quiere que Dios obre en su vida. Necesitamos confiar más en lo que Él ha dicho que hará. Y no dejarnos ahogar por las dificultades, no poner la mirada en las circunstancias difíciles, sino mi mirada, mi confianza está en Dios. Porque si no es así, cuando venga la prueba, claudicaremos, nos daremos por vencidos. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y a pensar en qué recursos estoy confiando o cuáles recursos de parte de Dios estoy esperando para poder actuar, para poder hacer. Porque no se trata en qué familia nací, con muchos, con pocos recursos. No se trata del apellido que llevo. No se trata de las oportunidades que la vida me dio, aunque excelentes, y las tuviste. Y vuelvo a recordar, no se trata de si estoy joven, si estoy en todas mis condiciones físicas, mentales, para ser utilizado por Dios. Hay millones y millones de personas en el mundo orando por las iglesias, por los pastores, por diversos ministerios paraeclesiales, por las misiones, y hoy en día están postrados en su cama por un cáncer, pero están orando que el plan y los propósitos de Dios se sigan llevando a cabo. No es excusa una enfermedad para no orar. No es excusa falta de trabajo para no leer la palabra de Dios y seguir creciendo en nuestro desarrollo espiritual. No hay excusa justificable para no querer servirle al Señor. Si así se lo expresas al Señor, Él se encargará de quitar esos impedimentos que para ti se han vuelto un obstáculo, una justificación para no servirle al Señor. La palabra de Dios debe seguir corriendo, debe seguir avanzando, debe seguir llenando cada rincón, no solo de nuestras vidas, sino de nuestro entorno. Tenemos que hacer que el Evangelio rompa continuamente con la cultura circundante. Tenemos que enseñarle a la gente que las celebraciones, las prácticas, sus creencias chocan con la verdad de la palabra de Dios y que deben renunciar a eso, que deben apartarse de allí y que deben conocer al Dios de la palabra. Muchos equivocadamente están pensando que es Dios quien los está respaldando en lo que hacen, cuando tal vez es el mismo Satanás quien los tiene tan engañados que creen que lo que reciben ven es de la mano de Dios. Se han vuelto supersticiosos, agoreros, dependiendo de la suerte, de los juegos de azar. Tristemente, a veces usan la palabra de Dios como si fuera un talismán, como si fuera una bola de la suerte o una bola de adivinación. Señor, ayúdanos, porque mucha parte del pueblo de Dios sigue engañado, Señor. Todavía vive en la ignorancia de
cómo hacer un devocional y sacar provecho y sustancia de tu palabra. Y entender como lo entendió Jonatán, Dios puede salvar con mucho o con poco. Y aquí estamos, Señor, con muchos recursos o con pocos recursos, pero confiando en que tú eres grande, Señor, y no estás limitado por recursos. Dios no es todopoderoso porque tiene todos los recursos a su favor. No, Dios está por encima de los recursos, de todo lo que Él puede utilizar, porque Él es superior a todo eso que Él da. El ser humano necesita materia prima para hacer lo que reproduce, pero Dios de la nada hace cosas que deberían causarnos asombro. Todos los días deberíamos buscar algo por qué sorprendernos de Dios y decirle: Señor, qué grande eres, qué maravilloso eres, qué incomprensible es tu amor, qué inagotable es tu gracia, tu perdón. No logro comprender, Señor, cómo puedes amarnos a pesar de lo que somos. Pero cuando miramos a Cristo lo entendemos, que ese amor ha sido ofrecido para que nuestras almas no solo sean lavadas, sino que puedan descansar en Él. Gracias, Señor, porque hoy podemos traer nuestras angustias, nuestras luchas, nuestras preocupaciones a ti, Señor, y saber que una enfermedad no es más grande que tú, Señor. Que con los recursos que tú provees será suficiente si así tú lo has determinado, Señor. Porque Dios nos llama a los capacitados y no capacita a los que llama. Porque de lo vil y de lo menospreciado has escogido tú, Señor, para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los nobles, a los que se creen grandes e importantes en este mundo, Señor. Tú obras de maneras que no logramos comprender, Señor. Y sabes avergonzar a aquellos que se creen grandes, Señor. Porque la sabiduría de este mundo, dices tú, es locura. Pero el hombre natural cree que el evangelio es locura. Señor, que cuando nos llamen locos, cuando nos menosprecien por vivir vidas que agraden a ti, Señor, podamos resistirlo. No necesitamos encajar en esta cultura. No tenemos que tener amigos que vivan vidas desenfrenadas o en supuesta libertad para encajar y sentirnos cómodos. Señor, se vienen estas festividades de Navidad. No tenemos que hacer lo que nuestras familias, Señor, no creyentes hacen para sentirnos bien y aceptados. No, renunciamos ya hace mucho tiempo a todo aquello que debería causar vergüenza, pero para muchos es motivo de risa, de disfrute. Guarda nuestra mente, nuestro corazón y nuestras vidas, Señor, de todo aquello que con lo que el diablo quiere, Señor, acechar, destruir, desviar de tus propósitos. Sabemos que tus propósitos, Señor, son más altos que los nuestros, y tus caminos más altos. Queremos conocerlos y queremos caminar por ahí, Señor. A ti la gloria, Señor, sea
por los siglos de los siglos. Amén.